Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. El Ministerio El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. A continuación, el pastor Juan Radamés Fernández. Bendito sea el Dios eterno que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en lugares celestiales. En ese nombre que está sobre todo nombre, en el nombre del Dios que adoramos, yo te bendigo a ti, a tu casa y a tu familia, y te doy la bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. Dios quiere bendecir tu vida a través de la palabra. La palabra es el instrumento de Dios para enseñarnos y para conducirnos por el camino de su verdad y de su propósito. Así que la luz del trono de Dios y del rostro del Señor ilumine tu casa, y en este día haya presencia de Dios en tu vida y refrigerio también de esta misma gloria. Que Dios te bendiga. Ven con nosotros y juntos estudiemos la palabra del Señor. El Señor quiere bendecirnos en esta ocasión, amados, estudiando una porción del libro de Isaías, capítulo 33. Isaías capítulo 33, los versos 5 y 6, y dice así: Será exaltado Jehová, el cual mora en las alturas, llenó a Sión de juicio y de justicia, y reinarán en sus tiempos la sabiduría y la ciencia y abundancia de salvación. El temor de Jehová será su tesoro. Que Dios nos bendiga, como hace siempre, a través de la palabra. Amén. Dios quiere bendecirnos, amados, a través de un mensaje que vamos a sustraer de esta porción bíblica, de este capítulo de la Biblia. Quisiera que podamos ver un poquito el contexto de este capítulo 33 del libro de Isaías. Si vemos el versículo 1 en adelante, dice: Ay de ti que saqueas y nunca fuiste saqueado, que haces deslealtad, bien que nadie contra ti la hizo. Cuando acabes de saquear, serás tú saqueado, y cuando acabes de hacer deslealtad, se hará contra ti. Oh Jehová, ten misericordia de nosotros, a ti hemos esperado. Tú, brazo de ellos en la mañana, sé también nuestra salvación en tiempo de tribulación. Los pueblos huyeron a la voz del estruendo, las naciones fueron esparcidas a levantarte tú. Sus despojos serán recogidos como cuando recogen orugas, correrán sobre ellos como de una a otra parte corren las langostas. Y ahí viene el texto: será exaltado Jehová, el cual mora en las alturas, llenó a Sión de juicio y de justicia, y reinarán en sus tiempos la sabiduría y la ciencia y abundancia de salvación. El temor de Jehová será su tesoro. Isaías profetizó o llevó a cabo su ministerio en el año 700 antes de Cristo, más o menos. Uno de los reyes que reinó en sus días fue Ezequías. Y este pasaje tiene mucho que ver con lo que sucedió en los días del rey Ezequías. Isaías está pensando en los asirios y específicamente en el rey Sennacherib, que ustedes saben que rodeó a Jerusalén en aquella ocasión tan conocida. Y entonces aquí, cuando en los primeros versículos se está refiriendo a Sennacherib, se está refiriendo a los asirios, que ustedes saben que eran un pueblo muy cruel. En sus días reinó la violencia, el pillaje,
conquistaron al mundo a través de la espada de la crueldad. Fue un imperio que ustedes saben que Dios usó para castigar a Israel. Las 10 tribus del norte, llamadas también Efraín, fueron esparcidas por las naciones a través de este imperio de los asirios en el año 722 antes de Cristo. Así que las 10 tribus o el reino del norte, este reino fue víctima de el pillaje y también de la crueldad de los asirios. Pero también dice la narración de crónicas y de los libros históricos que Sennacherib también se apoderó de casi todas las ciudades de Judá, y en el único lugar que no pudo entrar fue en Jerusalén. Ustedes saben que rodeó a Jerusalén con 180,000 soldados, y ustedes saben que blasfemó el nombre del Señor. ¿Y de qué manera? Dijo a Ezequías o a los que estaban allí en el muro: no los engaña a ustedes Ezequías diciendo que Jehová los va a librar de mis manos. ¿Qué Dios pudo librar a los demás pueblos de mi mano? Dijo el rey de Asiria. Y fue verdad. Los dioses de las naciones no pudieron librar a sus naciones, a sus pueblos, del poder y del dominio de ese imperio. Ahora viene y desafía al Señor de esa manera. Y naturalmente Ezequías se humilló delante del Señor con gran humillación. Y ustedes saben que pidió ayuda, pidió oración al profeta Isaías. Isaías oró por él y le dio una palabra del Señor diciéndole que no entrará en esta ciudad el rey de Asiria. Pero había mucho temor del pueblo. De hecho, en los anales de Sennacherib, en lo que él escribió acerca de su reino, de sus conquistas, cuando él dice que tomó, como dice la Biblia, las ciudades de Judá, y también que a Efraín se lo llevó a las naciones. Pero cuando habla de Jerusalén, él dice: enjaulé como un pájaro a Ezequías. No dice que tomó a Jerusalén, pero dice que enjauló como si fuera un pájaro a Ezequías. Quiere decir que rodeó, y eso lo dice la Biblia, y estaba enjaulado. Imagínense tener a 180,000 soldados alrededor. Era una amenaza tremenda, esperando que se acabara el alimento y todo lo necesario para la vida, para luego invadir y destruir. Ese era su plan, el plan de él. Y en este contexto está hablando el profeta Isaías. Y entonces hay algo que Dios quiere enseñarnos acá, porque había mucha ansiedad en el pueblo, mucho temor. Nosotros no sabemos lo que significa eso, tener un imperio cruel como eran los asirios. Se creen que ellos usaban la crucifixión, eran muy, muy crueles, muy crueles. A través del miedo, de la intimidación, ellos paralizaban a los pueblos, lo hacían a propósito. Y otra crueldad de ellos era que ellos fueron los primeros que separaban a los pueblos, tomaban a los pueblos y los mezclaban. Por ejemplo, Teglafalasar, que era rey de Asiria, fue el primero que comenzó con esa política. Él tomaba a los pueblos y los mezclaba. Él fue que dice que él sacó, por ejemplo, a Israel, a 10 tribus, la sacó de su territorio y mezcló a las tribus con el resto de su imperio. Pero también trajo pueblos de otros pueblos y los trajo allí. Ahí se formaron los samaritanos, otras cosas, según la historia. Entonces, ustedes saben lo que significa mezclar los pueblos. Lo hacía a propósito para debilitarlos, y mientras estaban ellos mezclados allí, tratando de acoplarse, acomodarse, ustedes saben cómo son los problemas con la discriminación y el problema de los grupos étnicos, que todo el mundo se cree mejor que el otro, y ustedes saben cómo es el asunto. Es como usted meter perros y gatos en un lugar, ustedes saben, van a pelear.
o metes ratones con los gatos y saben ustedes lo que va a suceder. Así que él mezclaba a las naciones para que peleasen, y para que mientras se mantenían peleando, él tenía el dominio sobre ellos. Una tremenda política. Y entonces ese era el temor de Judá, o sea, en este caso de la capital, Jerusalén, que era la única que se mantenía libre del yugo de este imperio. Así que había zozobra, había intimidación, había miedo, había ansiedad, había inseguridad en el pueblo. Y entonces, en ese contexto fue que Isaías escribió esto, para que puedan entender los versos cuando lleguemos a donde esté el mensaje de Dios. Miren ustedes cómo dice el profeta, el versículo 1. Ay de ti que saqueas. ¿A quién se refiere? Se refiere a Sennacherib, se refiere a Siria. Ay de ti que saqueas y nunca fuiste saqueado, que hace deslealtad, bien que nadie contra ti la hizo. Cuando acabes de saquear, serás tú saqueado, y cuando acabes de hacer deslealtad, se hará contra ti. Esto es increíble, porque esto se cumplió a sí mismo. Ustedes saben que Sennacherib, que habló con tanta jactancia y que blasfemó el nombre del Señor, que allí en el muro, hablando a los líderes de Israel, les dijo: no los engaña a ustedes Ezequías diciendo que Jehová, o el Dios de ustedes, los va a librar de mis manos. ¿Qué Dios pudo librar a las demás naciones? Ninguno de los dioses de las naciones pudo. Ese que dijo que Dios no podía librar a Jerusalén, ese mismo Sennacherib, oyó un rumor de que algo estaba pasando. Él estaba en Laquis peleando, y oyó un rumor de que algo había pasado en su tierra y salió para allá. Y ustedes saben que Dios mandó un ángel, y un solo ángel mató 180,000 soldados en una noche, en un día. En la mañana era todo cadáveres. Y escuchen, ese que dijo que Dios no podía librar a Jerusalén de su mano, ese mismo hombre entró un día al templo de su Dios, y orando allí, sus hijos lo traicionaron y lo mataron. Y se cumplió que Dios sí libró a Jerusalén, pero sus dioses no lo pudieron librar a él. Ese es nuestro Dios. Amén. Dios hizo que este gran rey, muy famoso en la historia, se tragase las palabras. Dijo Dios: ajá, yo no puedo librar a mi pueblo. Pues mira, fue la única ciudad en la historia de los pueblos que estaban alrededor que se pudo librar de Asiria. Y fue porque Dios la libró. Y él dijo que Dios no iba a poder librar a Jerusalén. Y Dios libró a Jerusalén. Sin embargo, a él, sus dioses no lo pudieron librar, porque en su mismo templo, orándole y adorando a sus dioses, allí mismo lo mataron, y sus dioses no pudieron librarlo a él. Y eso es lo que está diciendo aquí el profeta. Traten de entender. Ay de ti que saqueas y nunca fuiste saqueado. Ustedes saben que después Asiria cayó como imperio. En el año 612 cayó como imperio. Nabucodonosor, con una alianza con otros pueblos, peleó contra Asiria y vencieron a los asirios y saquearon las ciudades y los pueblos. Como ellos hicieron a los pueblos, así hicieron también a ellos, como lo dice aquí. Unos años después fueron saqueados y fueron vencidos. Pero me llama la atención aquí de la lealtad. Dice: bien que nadie contra ti la hizo. Dice aquí: ay de ti que saqueas y nunca fuiste saqueado, que hace deslealtad, bien que nadie contra ti la hizo. Y sus hijos se levantaron y lo traicionaron. O sea, las dos cosas que ellos hacían: traicionar. Y saben ustedes, van a ver más tarde por qué la traición. Porque ellos
hicieron un pacto con Ezequías y violaron el pacto. Fueron desleales a una palabra que le dieron y a un acuerdo que habían llegado. Y Dios se vengó y favoreció a su pueblo. Fueron saqueados y él sufrió también la deslealtad que hizo con el pueblo de Dios. Entonces, dice aquí, cuando acabes, la última parte, de hacer deslealtad, se hará contra ti. Y así mismo fue. Cuando él salió, después de haber hecho un acuerdo, lo vamos a leer más adelante, no quiero leérselo ahora, sino más adelante, le pasó lo mismo a él. Entonces el profeta ahora ora por su pueblo y dice: oh Jehová, ten misericordia de nosotros. Acuérdense el contexto. Los soldados asirios tienen rodeada a Jerusalén. A ti hemos esperado, tú, brazo de ellos en la mañana. Sé también nuestra salvación en tiempo de la tribulación. Sé tú nuestra ayuda en el tiempo de la tribulación. La narración dice que cuando Ezequías vio la afrenta en la cual estaba su pueblo, se humilló grandemente y mandó un mensaje al profeta Isaías: ora por el remanente, porque hoy es un día de blasfemia. Y estaba orando aquí Isaías a favor del pueblo de Dios. Líbranos en el tiempo de angustia, oh Jehová. Libra a tu pueblo de la jactancia de este soberano, de la soberbia de este pueblo, de la crueldad de este imperio. Y escuchen, los pueblos huyeron a la voz del estruendo. Está describiendo. Las naciones fueron esparcidas al levantarte tú. Sus despojos serán recogidos como cuando recogen orugas. Cuando venía una plaga de orugas y devastaba todo. Todos los sembrados estaban devastados. Entonces había que recoger todas aquellas cosas que eran unos despojos, pero despojos, no despojos de una guerra cuando termina la guerra y como sucedió cuando mataron los 180,000 soldados del ángel, que al otro día Israel salió a recoger despojos. Aquí está usando la figura de una plaga cuando viene y acaba con todo, que cuando las langostas y las orugas y el revoltón acaban con todo, que está todo acabado, lo que quede la basura. Pues eso es lo que está hablando aquí. Sus despojos serán recogidos como cuando recogen orugas. Correrán sobre ellos como de una a otra parte corren las langostas. Está hablando de lo que Dios le iba a hacer a los asirios. Y así mismo sucedió al día siguiente. El día siguiente, una cosa es lo que era el castigo de Dios para los asirios, y otra cosa era lo que era la intervención de Dios para su pueblo. Para ellos era como recoger después de que las orugas hicieron el trabajo. Pero para el pueblo de Dios ellos recogieron despojos, porque recogieron los despojos de 180,000 soldados que Dios mató en una noche. Y entonces, escuchen, dice aquí: será exaltado. Dice, ahora cambia y dice: será exaltado Jehová, el cual mora en las alturas. Llenó a Sión de juicio y de justicia, en la seguridad y en la fe. El profeta anuncia que a pesar de que este hombre y este imperio han humillado a su pueblo y también han blasfemado el nombre de Dios, Dios será exaltado. Y lo anuncia después de orar con fe. Anuncia que Dios va a ser exaltado. Era muy difícil decirlo en este momento, cuando no parecía que iba a ser así. Lo que había dicho él: ¿qué pueblo ha podido librarse? Y nadie, ni Egipto, nadie pudo librarse del rey de Asiria. Pero él con fe, el mismo que anunció: no entrará aquí el rey de Asiria, ese mismo está proclamando que Jehová será exaltado. Jehová, el cual mora en las alturas, llenó a Sión de juicio y de justicia. Y yo voy a saltar al versículo 6, porque voy a volver a él, porque el mensaje mío está en el versículo 6, pero yo quiero que ustedes vean el contexto para poder sustraer la enseñanza. Dice el 7: he aquí
que sus embajadores darán voces afuera. Los mensajeros de paz llorarán amargamente. Las calzadas están deshechas, cesaron los caminantes. Ha anulado el pacto. ¿Anulado qué? Aborreció las ciudades, tuvo en nada a los hombres. Está hablando del rey de Asiria. Se enlutó, enfermó la tierra. El Líbano se avergonzó y fue cortado. Sarón se ha vuelto como desierto, y Basán y el Carmelo fueron sacudidos. Escuchen, voy a analizar el 7. He aquí que sus embajadores darán voces afuera. Los mensajeros de paz llorarán amargamente. ¿Saben por qué dice que los mensajeros de paz llorarán amargamente? Porque la primera vez, esto lo narra Segunda de Reyes, pero yo esto lo voy a decir para no tener que irme allá a leer y ustedes porque el mensaje mío no está en eso, sino que estoy haciendo el contexto. En la narración de Segunda de Reyes dice que Segunda de Reyes 18, tienen que buscarlo. Dice que la primera vez cuando invadió Sennacherib, el propósito de un invasor era que se le sometieran para que le pagasen tributo o impuesto. Entonces Sennacherib, para que no entrara a la ciudad e hiciera daño, pagó a este hombre 300 talentos de plata y 30 talentos de oro, que era mucho dinero. Dice que tomó todo el oro que había en la casa de Dios y tomó oro también que había por ahí en las paredes, en las puertas, y sacó un gran tesoro y se lo dio a Sennacherib para que se fuera, según Segunda de Reyes 18. Y entonces, después que el hombre tomó el oro y la plata, fue desleal. Dice ahí que no guardó la palabra del pacto, cosa que los antiguos respetaban. Hicieron un acuerdo. Dame el dinero y yo me voy. Y después que tomó el oro y la plata, se quedó ahí. Por eso dice hay que los embajadores, o sea, eso lo dije segunda de Reyes, los embajadores que fueron de parte de Ezequías a negociar la paz con los asirios. He aquí que sus embajadores darán voces afuera. Los mensajeros de paz llorarán amargamente. Porque después que dijeron paz, paz. Eso pasó en la Segunda Guerra Mundial. Hitler le dijo, negocio la paz. El representante de Inglaterra llegó a Inglaterra diciendo, ya, Hitler entró en una negociación y va a haber paz. Ese fue un engaño. Luego vino la guerra. Aquí dice que no respetó el pacto. Los embajadores llorarán amargamente. Por eso en el versículo 1 le dice, tú fuiste desleal. Tú no sabes lo que es cuando te pagan con deslealtad. Pues mira, yo voy a hacer que tú experimentes lo que es la deslealtad. Y sus propios hijos lo traicionaron. Y sus dioses, porque lo mataron en el mismo templo, no pudieron librarlo. Eso sobreentiende que él tenía un pacto con sus dioses, pero sus dioses le fueron desleales aquel día, que son los demonios naturalmente. Y sus propios hijos lo mataron. Así que el que no respetó el pacto, Dios le hizo lo mismo. Y los embajadores lloraron de amargura. En otras palabras, las negociaciones, nada funcionaba con esta gente, ni aún darle el dinero que era el propósito de la guerra. Saquear, despojar. Y dice aquí, las calzadas están deshechas, cesaron los caminantes. ¿Saben qué significa las calzadas deshechas? Donde pasaban eran como una plaga, arrasaban con todo. Cesaron los caminantes. En otras palabras, como todo el mundo se enclaustró dentro de la ciudad, naturalmente, porque los invasores habían llegado. Así que dice aquí, cesaron los caminantes, las calles estaban vacías, o sea, todo por fuera estaba vacío, todo el mundo estaba dentro de la ciudad. Ha anulado el pacto, aborreció las ciudades,
tuvo en nada a los hombres. Se enlutó, enfermó la tierra a causa del sufrimiento, del miedo, del temor. Dice Jehová, ahora seré exaltado. En el 9. Y se enlutó, enfermó la tierra. El Líbano se avergonzó. El Líbano se caracterizaba por sus hermosos cedros. ¿Recuerdan ustedes de los cedros del Líbano? Pero está hablando aquí de la devastación de lo que hicieron los asirios. Está usando una figura del lenguaje. Entiende que es una figura. No fue que ellos destruyeron el Líbano, sino que está diciendo que donde había hermosura, como en el Líbano, en los cedros, ellos acabaron con la hermosura. Y dice, y dice aquí, y Sarón se ha vuelto como desierto. ¿Recuerdan ustedes? Sarón era rico en rosas, la rosa de Sarón. ¿Recuerdan ustedes? Y el lirio de los valles. Pues Sarón se caracterizaba por la hermosura de sus flores. Pero está diciendo que aún el Sarón fue devastado, fue deshecho por la invasión de los asirios. Y Basán, allá había los toros. ¿Recuerdan ustedes los famosos toros de Basán? El ganado mayor se destacaba Basán por el ganado. Acabaron con el ganado. Muy bien. Y dice aquí, y el Carmelo se caracterizaba por sus cereales. Así que no significa que invadieron esos lugares. Significa que está usando que todo lo que era hermoso, próspero y bendecido, ellos lo arrasaron y lo acabaron. ¿Cómo se sentía el pueblo de Dios? Empobrecido, avergonzado y atemorizado. Ahora, cuando el profeta ora al Señor para que intervenga, ya ustedes saben que Dios intervino. En una sola noche mató 180,000 soldados. Después mató a Sennacherib en su propio templo. Ahora yo quiero que ustedes vean esto. Estudien conmigo el versículo 6, que ahí está el mensaje. En el versículo 6. Al saber el contexto van a poder apreciar este texto. Dice el 5, después que ora, será exaltado Jehová, el cual mora en las alturas, llenó a Sión de juicio y de justicia. Decir que Jehová iba a ser exaltado en ese momento era tener una profunda y poderosa fe en Dios. Porque todo lo que se veía no decía eso. La ciudad, Israel, las 10 tribus del norte, Samaria fue destruida. Y las 10 tribus del norte, que aunque eran también pueblo de Dios, habían sido esparcidas por las naciones. Quedaba solo Judá. Judá estaba rodeada, todas las ciudades de Judá habían sido tomadas y saqueadas. Y solamente quedaba la capital del reino del sur. Y allí estaba el invasor con 180,000 soldados. Pero el profeta creyó a Dios. Y después de orar, él anuncia y dice, será exaltado Jehová, el cual mora en las alturas. Llenó a Sión de juicio y de justicia. Y dice, y reinarán en sus tiempos la sabiduría y la ciencia. Y abundancia de salvación. El temor de Jehová será su tesoro. Escuchen, quiero leer estos textos en la versión de las Américas. Dice, exaltado es el Señor, pues mora en lo alto. Ha llenado a Sión de derecho y de justicia. Escuchen lo que dice, un poquito diferente. Él será la seguridad de tus tiempos. Y esto se acerca más al original, esta traducción de las Américas. Él será la seguridad de tus tiempos. Abundancia de salvación, sabiduría y conocimiento. El temor del Señor es tu tesoro. Dale aplauso al Señor. Amén. Amén. Escuchen, mis hermanos. Nosotros constantemente estamos rodeados de peligro, de adversidad, en lo personal. Igualmente la iglesia de Cristo, la iglesia mundial, la iglesia local. Nosotros podemos hablar, dar testimonio de las veces que hemos sido acosados por el mal. El mundo va de mal en peor.
Los hombres engañando y siendo engañados. Tinieblas cubren la tierra y oscuridad las naciones. Todo lo que vemos en el mundo, está contrario, es contrario a Dios. Todo lo que vemos en el mundo es que el mal está prevaleciendo en la tierra. La tierra está llena de violencia, de inmoralidad. Dios nos dio una serie de mensajes. Cuando el Hijo del Hombre venga, encontrará fe en la tierra, y entendimos por qué. Y cada día vamos a entender más por qué Jesús, en esa predicación que no estaba hablando de escatología de los últimos días, de momento sorprende a todos diciendo: cuando el Hijo del Hombre venga, encontrará fe en la tierra. Hoy nosotros estamos viviendo algo peor que una invasión. Estamos viviendo más o algo peor que tener que ser rodeados de 180,000 soldados. Hoy la jactancia del espíritu altanero de Senaquerí, de los enemigos, se levantan para blasfemar el nombre de Dios, para negar a Dios. Hoy hay una agenda diabólica en el cine, en la televisión, en la prensa, en el internet. Espíritus de demonios, aún en la misma ciencia como sistema, se niega a Dios, se blasfema a Dios. Hay una intención. Nunca el mal ha reinado como en estos días. Es tiempo de orar a Dios diciéndole al Señor: salva, Jehová, porque se han acabado los piadosos. Escasean los piadosos. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se ha enfriado. La fe se espanta de la tierra. Reina la maldad, la idolatría, el engaño, la codicia, la mentira. Cada día los justos relativamente son menos, y ya no lo estamos diciendo con pesimismo. Se han hecho estadísticas que cada día el americano es menos cristiano, menos religioso, llaman ellos. Que hay menos fe en los jóvenes. Y pareciera, no es como nos hablan los avaros de los púlpitos, que nos quieren presentar un panorama muy hermoso, contrario aún a la misma Biblia, que dice que el hombre irá de mal en peor, engañando y siendo engañado. Contrario a lo que Jesús dijo, hablando de los últimos días: angustia de gente secándose a causa del temor y de la expectación de las cosas que vendrán sobre la redondez de la tierra. Las virtudes de los pueblos serán conmovidos. Si los días no fuesen acortados, ninguna carne sería salvada, dijo mi Señor. Yo creo más a Jesús que a los predicadores optimistas de estos días, que dice que vamos a conquistar el mundo. Eso no es lo que dice la Biblia. Eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice todo lo contrario. El mal se va a multiplicar en la tierra. La fe va a estar desapareciendo. No va a desaparecer porque Dios tiene un remanente, pero va a escasear. El amor se va a enfriar en muchos. Eso es lo que dice mi Biblia. El apóstol Pablo le dice a Timoteo: una cosa yo quiero que tú sepas, que en los postreros días, en los últimos días, habrán tiempos peligrosos. Habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, calumniadores, crueles, aborrecedores de lo bueno, ingratos, traidores, arrebatados, hinchados, teniendo apariencia de piedad o de religión, pero negando la eficacia de la misma. Eso dice mi Biblia, describiendo a esta generación. Y si cada generación se caracteriza por algo, Jesús habló de una generación adulterina que demanda señal. Cada generación se caracteriza por algo. Esta generación se caracteriza por hombres amadores de sí mismos, amadores de los deleites más que de Dios, avaros, calumniadores, crueles, sin santidad, sin afecto natural. Eso dice mi Biblia. Estamos rodeados del mal. Espíritus de demonios se han soltado de los infiernos, de sus guaridas han salido de los abismos. El mal prevalece. Bienaventurado el pueblo que tiene discernimiento para mirar el tiempo en el que vivimos. Estamos rodeados de demonios. Amén. Así como estaba asolada, acosada y rodeada Jerusalén, así debe sentirse la iglesia en estos días. Y hay que orar a Dios. Si usted está como intercesor guardando una parte del muro y usted no sabe por qué orar, léase aquí la Biblia para que sepa por qué orar.
Pídale a Dios que le abra los ojos para que ustedes vean lo que está sucediendo. Yo no estoy diciendo que el mal va a triunfar. Es imposible que Dios sea vencido de lo malo. Pero no podemos negar la realidad. Hay un pueblo pequeño de los piadosos que va a vencer al mundo, porque ya lo ha vencido a través de la fe. Amén. Amén. Pero no es verdad. No es verdad que vamos a triunfar con el mal, ni en el mal, sino que seremos pocos, pero con Dios mayoría. Eso es lo que dice mi Biblia. Aquí el profeta ora a Dios para que libere a su pueblo. Yo estoy aplicando esto a lo espiritual, porque el profeta habla de lo espiritual y dice, y debe ser nuestra confianza. Voy a basarme en lo que dice la Biblia de las Américas, la traducción. Él será la seguridad de tus tiempos. Él será la seguridad de tus tiempos. Él es nuestra seguridad en este tiempo. Jehová es la seguridad nuestra en este tiempo. Amén. No importa que la fe escasee, no importa que el amor se haya enfriado, no importa que sean menos los piadosos, no importa que haya menos devoción que nunca, no importa que reine el mal en todas sus formas. Jehová será exaltado en nuestro tiempo. Amén. Él es nuestra seguridad. El salmista en el Salmo, donde habla de su angustia, dice: en tus manos están mis tiempos, oh Jehová. Mis tiempos son mis días, mis años. Yo dedico a Dios a esta generación. Yo santifico el linaje santo a Dios en estos días por la fe profética. Pero Dios quiere un pueblo que le crea. No prevalecerá el mal en la casa de los justos. No va a prevalecer el mal, porque Jehová será exaltado y Él va a intervenir. Él es nuestra seguridad en los tiempos malos, en los tiempos de angustia, donde somos acosados, amedrentados por los enemigos. Dios callará la boca de los impíos. Dios hará tragar las palabras a los desleales, a los traidores. Una de las características de esta generación es traidores arrebatados, hinchados, que tienen apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de la misma. Nuestra seguridad es Dios en el tiempo de angustia. Él será la seguridad de tus tiempos. Y escuchen, abundancia de salvación. ¿Qué va a haber? En nuestros tiempos, ¿qué va a haber? ¿Qué va a haber en nuestro tiempo? Abundancia de salvación. Pero para su pueblo. No para el mundo, sino para su pueblo. Habrá abundancia de salvación. Amén, amén. Habrá abundancia de seguridad. Habrá abundancia de salvación. Habrá abundancia, dice aquí, de sabiduría y de conocimiento. Qué tremendo. Mientras el conocimiento mientras en el mundo hay más ignorancia de Dios y más oposición a Dios, y se blasfema y se niega a Dios, y es como que el bien está desapareciendo de la tierra. Pero en la casa de Dios, donde están los piadosos, hay abundancia de seguridad, hay abundancia de paz, hay abundancia de conocimiento de Dios. Amén, amén. Que yo entiendo que aunque los enemigos nos rodeen, Jehová es el muro alrededor de su pueblo. Dios está protegiendo su propósito. Dios está protegiendo a su pueblo. Por la gracia bendita de Dios, en esos días reinaba un hombre que temía a Jehová y que estaba conduciendo al pueblo por el camino de Dios. ¿Qué tal si hubiera sido Manasés, el hijo de él, en ese momento? ¿Qué tal si hubiera sido Acab o cualquiera de esos reyes perversos? ¿Qué hubiera sucedido? Pero había un hombre temeroso de Dios que se aferró a Dios
que buscó a Dios, que condujo al pueblo hacia Dios, que se humilló delante del Señor, que dijo al profeta: ora por el remanente de Dios, y pidió ayuda a los profetas, porque siempre que los que gobiernan son aliados a los profetas, el pueblo tiene esperanza de intervención de Dios. Y aquí veo a un rey que está en autoridad, consultando a los embajadores de Dios, como dice la palabra: crea a Dios a través de los profetas y seréis prosperados. Y aquí el hombre pide ayuda al profeta. El profeta clama al Señor y profetiza que seguridad abundará, que salvación abundará, que conocimiento de Dios abundará. Yo quiero que tú mires la imagen ahora de Jerusalén aplicado a la iglesia de hoy. Escuchen, Sennacherib como tipología del diablo, del mal, y los asirios como los enemigos de Dios, habían tomado al mundo entero conocido, y aún a gran parte del pueblo de Dios, incluyendo las ciudades de Judá. Pero Sión, que representa la iglesia, Sión en este tiempo representa la iglesia, tenía un muro que no pudo penetrar el enemigo, porque Dios dice: yo soy muro alrededor de ti. Amén. Y entonces, allá afuera está Sennacherib acabando con el mundo. Aquí adentro hay un pueblo que, aunque está rodeado del mal y de amenazas, está seguro porque tiene relación y comunión y fe en su Dios. Amén. Sennacherib pensaba que era él que tenía enjaulado a su pueblo, pero era Dios que tenía rodeado y protegido a su pueblo. Y cuando el mal abunda afuera, Dios adentro tiene abundancia de seguridad, de salvación y de conocimiento de Él. Hay un pueblo que sigue creciendo en Dios, sigue conociendo a Dios, mientras el mundo se está destruyendo. Hay un pueblo adentro, protegido. Pero escúchame, que lo más importante para mí es esto: Él será la seguridad de tus tiempos, abundancia de salvación, sabiduría y conocimiento. Escuchen, y el temor del Señor es tu tesoro. ¿Tú sabes lo que yo entiendo? Yo puse aquí como rema: en el reino de Dios se aprecia en grado sumo la sabiduría, la ciencia y el conocimiento, también la salvación, pero el tesoro más preciado es el temor de Dios. Te lo voy a leer otra vez. En el reino de Dios se aprecia en grado sumo la ciencia y el conocimiento. Apreciamos el don del conocimiento de Dios, de la revelación de Dios. Dios nos ha enriquecido. Como Pablo decía: bendito sea el Dios y Padre del Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Oro, doblo mis rodillas delante del Dios y Padre del Señor Jesucristo, en quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Pablo ora para que la iglesia entienda la esperanza a la cual ha sido llamado y la supereminente grandeza de su poder. Ora para que Dios dé revelación a la iglesia del conocimiento y del entendimiento de Dios. Amén, 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 amén. Eso hay que valorarlo. Hay que valorar que nuestra salvación es grande. Hay que valorar que tenemos la sabiduría que no es de este siglo ni de los príncipes de este siglo. Que estamos creciendo en sabiduría, en conocimiento, en ciencia. Hay que apreciar todo eso. Es parte del tesoro de Dios.
Pero aquí dice que lo más importante, lo resume como nuestro tesoro, es el temor de Dios. En otras palabras, la iglesia no tiene otra cosa de más valor que temer a Dios. Esto no es un pensamiento aislado de Isaías. Eso está por toda la Biblia. Todas las promesas de Dios en el Antiguo Testamento es para los que temen a Jehová. Ellos, cuando la Biblia habla de los justos, está hablando de los que temen a Jehová. Cuando habla de los piadosos, habla de los que temen a Jehová. Es el don más grande que Dios nos ha dado. Es nuestra riqueza. De hecho, la palabra hebrea que se traduce tesoro, esa palabra significa, viene de una palabra, un verbo que significa almacenar. ¿Qué significa? Almacenar. El que teme a Dios está constantemente almacenando. Almacenando. ¿Por qué? Porque esa es nuestra riqueza. Nuestra riqueza es temer a Dios. Dios nos ha salvado, nos ha dado fe, nos ha dado entendimiento para conocer a que es verdadero, nos ha dado sabiduría que no es de este siglo, nos ha enriquecido con toda bendición espiritual, pero nuestro tesoro es temer a Jehová. Amén. Puedes tener conocimiento de Jehová, gloria a Dios. Puedes tener ciencia de Dios, puedes tener lo que sea, pero si no temes a Jehová no tienes nada. Y ahora, vea esto en el contexto. ¿Por qué me detuve tanto en el contexto? Porque este versículo está en medio de un contexto donde Dios interviene para librar a un pueblo que se siente amenazado. ¿Cómo pide auxilio un pueblo que está afligido, intimidado, avergonzado, donde están blasfemando el nombre de su Dios? ¿Qué es lo que sucede en este día? El temor del Señor es nuestro tesoro. No tenemos nada más importante que el temor a Dios. La Biblia dice que por el temor de Dios los hombres se apartan del mal. La Biblia dice que temer a Dios es aborrecer el mal y amar el bien. ¿Qué cosa? Aborrecer el mal y amar el bien. No hacemos nada con tener seguridad y tener a un Dios que nos libre en cada ocasión. Dios peleaba por Israel. Cuantas veces fue necesario, Dios rescató a Israel. Miren el libro de los Jueces. Los entregaba en manos de un pueblo, los oprimían por 30, 40 años. Luego enviaba a un juez o un libertador y así libraba a su pueblo. ¿Cuántas veces libró Dios a su pueblo? Amén, apreciamos la seguridad de Dios. Cuantas veces el diablo nos quiera atar o avergonzar, Dios nos va a librar. Pero lo más importante es que temamos a Jehová. Amén. Porque no hace nada el Señor con librarnos tantas veces. Porque las veces que Dios sale a defendernos, en realidad se está defendiendo Él mismo. Porque el nombre de Dios está en nosotros. Y como el nombre de Dios está en nosotros, Dios sale en defensa de su nombre cuando sale en defensa de nosotros. No nos gloriemos en que somos protegidos. Gloriémonos en que el temor de Jehová ha sido derramado en nuestros corazones. Ese es nuestro tesoro. Amén. 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 ¿Por qué? Porque esto es lo que honra a Dios. Es el arma nuestra para apartarnos del mal, para servir a Jehová, para mantenerlo contento y feliz todo el tiempo. Bienaventurado el varón que teme a Jehová. Todas las promesas son para él. Salmo 25. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Él le mostrará el camino por donde ha de andar. Ese salmo, ese versículo es mío. Desde que yo lo leí, después que entré en el reino de Dios, yo lo hice mío y se lo oro constantemente al Señor. Se lo digo, mira lo que dice ahí. El hombre que te teme, tú le muestras el camino por donde ha de andar. Muéstrame, Jehová, tus caminos. Estoy cansado de los míos.
Me hastían los míos, muéstrame los tuyos, porque te temo. Ese es mi tesoro. El que teme a Jehová le agrada. No hay nada que agrade más a Jehová que el temor a Él. Porque el temor de Dios, mis hermanos, es bueno que ustedes sepan que el temor de Dios es un resumen de todo lo que es la piedad en la vida de una persona. Amén. El que teme a Dios le cree, le ama, le entiende, le conoce, le busca, le anhela. El que teme a Jehová siempre le va a servir en pureza. No le va a servir nunca con engaño, ni con mentira, ni con interés. Amén. Temer a Dios es tener su propio corazón. Y esa es nuestra riqueza. Valoramos el temer a Dios. Porque esa palabra justamente significa, esa palabra en hebreo significa, se traduce tesoro, se traduce tesorería. Así que diga, el temor de Jehová es nuestra tesorería. Significa, se traduce también almacenar, atesorar, guardar. Se traduce también alfolí, donde se guardan los granos. Esta palabra. Por eso se traduce tesoro. Debe ser lo más preciado para nosotros, porque es lo más preciado para Dios. En la tesis del libro de Eclesiastés, Salomón, ustedes saben, habla de todo lo que él salió a explorar en el mundo. Como tenían riquezas, dice, me dediqué a buscar dinero en la tierra. Nadie tuvo más que yo, ningún rey fue más rico que yo en Jerusalén, dijo él. No le negué nada a mis ojos. Me dediqué a inquirir, a indagar, a buscar sabiduría y conocimiento humano, naturalmente. Así que Salomón coleccionó libros, conocimiento, los proverbios que Salomón, fue una colección de Salomón. Así que se dedicó al dinero, se dedicó a la ciencia, al conocimiento, se dedicó al placer. Al placer. 1000 mujeres tenía Salomón. Se dedicó al placer. O sea, todo lo que dice que no le negué nada a mis ojos. Pero ¿cómo termina Eclesiastés? El fin de todo discurso oído es este: teme a Dios, guarda sus mandamientos, porque este es el todo del hombre. ¿Es todo? El todo del hombre. El todo del hombre. En el Salmo 37 el salmista dice: es mejor lo poco del justo, diga, del que teme a Jehová, que las riquezas de todos los pecadores o de muchos pecadores. Es mejor lo poco del justo que todas las riquezas de los impíos. ¿De quién? De los que temen a Jehová. Cuando la Biblia dice que la bendición de Jehová no añade tristeza, está hablando del temor de Jehová. Porque la herencia de los que temen a Jehová, la bendición, ella no añade tristeza. Dios no te está predicando esto sino por una sola razón. Dios quiere que tú valores lo que Él valora. Ahí habla que va a haber abundancia de seguridad, de sabiduría, de conocimiento, de inteligencia en nuestro tiempo. Pero que sobre todas las cosas el temor de Jehová es nuestro tesoro. Dios siempre saldrá a defender a los que le temen. Dios siempre hará conocer su santa alianza y su pacto a los que le temen. Él lo dice en el Salmo. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen,
¿Para quiénes es la? Y a ellos hará conocer su alianza, su pacto. Cuando habla de su descendencia, dice: bendita es la descendencia del justo, del que teme a Jehová. Habla de que sus mujeres van a ser como vides preñadas, que sus hijos van a ser como el olivo que crece junto a la ventana, junto a la mesa. Que sus hijas van a ser como columnas labradas a la manera de un palacio. Así es la herencia de los que temen a Jehová. La salud es para los que temen a Jehová. La prosperidad es para los que temen a Jehová. El conocimiento es para los que temen a Jehová. El entender es para los que temen a Jehová. Dice: no se gloríe el sabio en su sabiduría. No se gloríe el inteligente en su inteligencia. No se gloríe el rico en su riqueza. Si te vas a gloriar de algo, gloríate en el conocimiento y el entendimiento de Dios. ¿Y quienes entienden y conocen a Dios? ¿No son los que le temen? Miren el contexto de estos textos. Sigan conmigo. Dice el versículo 10. Ahora me levantaré, dice Jehová. Está respondiendo la oración. Ahora seré exaltado. Ahora seré engrandecido. Concebisteis hojarascas. Rastrojo daréis a luz. Le está hablando a los asirios. El soplo de vuestro fuego os consumirá. En otras palabras, ustedes saben lo que es la hojarasca, las hojas secas, que ustedes saben que es un material muy especial para el fuego, dice Dios. Dice: concebiréis hojarascas, rastrojo daréis a luz. Quiere decir, el material que propaga el fuego. El soplo de vuestro fuego os consumirá. Quiere decir, ustedes viven quemando los pueblos y arrasando con los pueblos, quemando pueblos. Ahora yo los voy a quemar a ustedes. Ustedes son para mí como dice ahí, como hojarascas, como rastrojo, que son un material que aumenta el fuego. Y dice: y los pueblos serán como cal quemada, como espinos cortados serán quemados con fuego. Oíd lo que estáis lejos, o sea, los pueblos que están lejos. Y dice: lo que he hecho, y vosotros los que estáis cerca, está hablando ahora de su pueblo, conoced mi poder. Los pecadores se asombraron en Sión. Espanto sobrecogió a los hipócritas. Y ahora dice: ¿quién de vosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará en las llamas eternas? En otras palabras, cuando el fuego de mi ira descienda a consumir, ustedes serán como hojarascas. Ustedes van a aumentar mi fuego, el fuego de mi ira. Y cuando el fuego de mi ira descienda, o sea, los juicios de Dios desciendan sobre los impíos y sobre la tierra, contra los impenitentes, los que no han temido mi nombre. Dice ahí: ¿quién morará en las llamas eternas? En otras palabras, ¿quién puede estar dentro del fuego? ¿Recuerdan ustedes a Sadrach, Mesach y Abednego allá caminando entre el fuego, en el fuego de los hombres? Imagínense la idea. Caminando entre el fuego de los hombres y no se quemaron. Ahora, imagínense ustedes el fuego de Dios. ¿Vieron el fuego cuando descendió en la zarza que ardía y no se consumía? Es el fuego consumidor de Dios. Cuando desciende el fuego del juicio de Dios sobre los impíos y se propaga el fuego, ¿quiénes pueden estar en medio de la ira de Dios y del fuego de Dios sin quemarse, sin ser consumidos? ¿Quiénes podrán caminar en medio del fuego de la ira de Dios sin ser quemados? Escuchen quiénes. El que camina en justicia. Así pasará en este mundo muy pronto. La Biblia dice que los impíos serán como estopa, dice Malaquías.
Estufa es un material como la hojarasca, que se enciende rápido así y se consume rápido. Y aquellos que andan detrás de la avaricia, del dinero y de la plata, cuyo Dios es el vientre y solamente piensan en lo terrenal, y aún ministros de Dios que solamente hablan de dinero, de dinero y de dinero y de dinero, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y lo que caracteriza a esta generación es la avaricia. Avaro, dice Pablo, encabeza la lista. En los posteros días habrá hombres avaros, calumniadores, y sigue hablando, avaros, amadores de los deleites más que de Dios. Dice el profeta, ni su oro ni su plata podrá librarlos en el día de la ira de Jehová. Porque el oro y la plata andarán por las calles y nadie le hará caso. Pero los que temen a Jehová andarán en el medio del fuego de Dios, en las llamas eternas, y no van a ser quemados. Amén. Amén. Mis hermanos, porque el fuego todo lo prueba. El fuego dice si es hojarasca. ¿Qué dice el fuego? Ay, el que sembró, el que edificó en hojarasca, cuando venga el fuego, ay, ¿saben lo que va a pasar? El que hizo la casa de madera y construyó en madera, ¿sabe lo que le va a pasar a la madera? Pero si usted es oro refinado en fuego, cuando venga el fuego, si usted es plata de Dios, ya saben lo que va a pasar. Usted va a resistir el fuego. Jesús dijo, yo te invito a que de mí compres oro afinado en fuego. La justicia de Cristo es oro en fuego, oro probado, porque nadie temió a Jehová como él. Él fue oído por su temor reverente. Y escuchen ahora, voy a hacer la pregunta. Dice aquí, escuchen, el 14. Los pecadores se asombraron en Sión. Espanto sobrecogió a los hipócritas. ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará en las llamas eternas? Está hablando del juicio de Dios. El que camina en justicia y habla lo recto, diga, los que temen a Jehová. El que aborrece la ganancia de violencias. Está hablando en contra de los avaros. Y hablando aquí de la iglesia del ministerio, está hablando de aquellos que predican por dinero, que viajan al fin del mundo detrás de una ofrenda, que andan como mercaderes, quitándole la lana y la leche a la iglesia, y que nada hacen gratis, mostrando que no fueron llamados. Cuando el que inventó esto bajó del cielo y se hizo pobre siendo rico, y anduvo en un asno prestado. Porque el rico se hizo pobre para que por su pobreza seamos enriquecidos. Hay en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Y aquí dice, el que camina en justicia y habla lo recto, el que aborrece la ganancia de violencias, el que sacude sus manos para no recibir cohecho. ¿Saben lo que es cohecho? Vender la justicia por dinero, vender el don por dinero. Dios prohibió a los jueces en Israel que no se vayan a favor ni del pobre ni del rico, por nada. Justicia, dar a cada cual lo que merece y hacer lo recto delante de Dios. No se puede vender el don de Dios con dinero ni por dinero. No se puede ministrar con un don que fue regalado, vendérselo a la iglesia. Si de gracia recibisteis, dad de gracia. Estoy aplicando la palabra. Pues aquí está llamando a los que están lejos, a los impíos, y a los que están cerca, al pueblo de Dios. Y a ambos le está diciendo lo mismo. Un día se va a saber qué es lo que va a prevalecer. Y cuando todo se acabe, solamente van a quedar. Recuerden, escuchen, cuando Noé, en los días de Noé, cuando el agua vino y arrasó con todo lo que había en la tierra, solamente los justos resistieron el agua. Dice que el arca estaba a 15 pies por encima de la montaña más elevada. Dios preservó el arca porque había 8 justos.
Cuando el fuego de la ira descienda, solamente los que temen a Jehová, ahí lo dice, vamos a leer, a ver cómo lo describe. El que camina en justicia y habla lo recto. ¿Quién es ese? Ese es el que teme a Dios. Quiere decir que esa persona, cuando estaba almacenando en los días, no buscó a Dios por dinero, ni hablaba de dinero, y no se concentró en lo que Dios daba, sino en lo que Dios es. El que tiene más de Dios no es el que tiene más de lo que Dios da, sino el que tiene más de lo que Dios es. Amén. Amén. El rico en el cielo no es el que tiene mucha sabiduría, ni mucho entendimiento, ni mucha ciencia. Aunque son dones preciosos de Dios, lo valoramos, lo estimamos, no lo menospreciamos. Pero el tesoro es temer a Jehová. Eso es lo que dice en ese contexto. ¿Cuántos andan detrás de los dones, de la unción, de la fama, de la grandeza? Hace poco escuché a un predicador muy lindo, con una gracia tremenda para predicar y con cierta cantidad de revelación, decir cosas que yo no pude dormir en una noche cuando lo escuché. Me trastornó escuchar cosas. Preguntar a la congregación, a ver, ¿quién es que prospera? Hasta yo dije, Dios. Me dijo, no, le hace el Salmo 1. Todo lo que hace prosperará. Naturalmente, ahí habla del que teme a Jehová. Pero eso lo atribuía como que era un mérito. No, ningún mérito. No. Jehová es el que prospera. Y prospera a los que tienen el tesoro, a los que le temen. Hoy se hace mucho énfasis en la prosperidad. El que no cree en la prosperidad no cree en la Biblia. Dios es un Dios de prosperidad. Y el pacto antiguo era de prosperidad. Y el nuevo tiene los bienes de este mundo y los del siglo venidero. Así que no puedo contradecir la Biblia. Lo que voy a contradecir es el espíritu de avaricia, que habla mucho de la prosperidad, que la saca de su contexto y que no le enseña al pueblo lo que es la verdadera prosperidad. La verdadera prosperidad es temer a Jehová. Esa es la verdadera prosperidad. Y el que teme a Jehová tiene los bienes de este mundo y tiene los del cielo. Eso dice la palabra. Ese es el tesoro. Amén. Amén. En otras palabras, cuando el fuego descienda a probar las obras de los hombres, porque el fuego todo lo prueba, a ver si tu prosperidad, si esa casa que confesaste, yo la confieso, la casa de mis sueños. Alguien me contó de alguien que salió de acá, después de escuchar tanta palabra, y salió por un lugar por allá, y comenzó a escuchar estos mensajes. Y como andaba buscando un esposo, me cuenta, no sé si es verdad, que puso una foto del esposo que quería. Y cada día por la mañana decía, Señor, que sea como este. ¿Sí? Que sea como este, Señor. Santo Jehová. Yo dije, oh Dios mío. Vislumbra el carro de tu sueño, la casa de tu sueño, el esposo de tu sueño. ¿Cuándo te dijo Dios a ti que te iba a dar el esposo de tu sueño? Despierta esa pesadilla. Dios te va a dar el hombre del propósito, la mujer del propósito. Amén. 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 Dios prometió prosperidad y bendición, pero no la tuya, sino la de Él. No tus caprichos, sino tus necesidades. Y algunos dicen, no, pero si es tu Dios, ¿o acaso tú no le pides a tu padre? Claro que yo le pido a mi padre. Ahora, el padre bueno, ¿le da a los hijos todo lo que piden? Ay, el padre bueno sabe administrar.
Solamente le da lo que quiere cuando quiere enseñarle algo. Como el de la parábola dijo pródigo. ¿Quieres la herencia? Yo te la doy. A ver dónde vas a caer. Caíste en la posilga. Cuidado. No se oponga al mensaje de la prosperidad. Opóngase a la avaricia de quienes se lo predican. Porque tuercen la escritura y apartan a la gente de Dios. Y usan el nombre de Dios. Y usan la fe en Dios. Pero mal usada. Porque dice, la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Que hay que confesar la fe. Claro, confesar lo que Dios prometió. No lo que tú sueñas. Si pedimos cualquier cosa de acuerdo a su voluntad, Él nos oye. Dice mi Biblia. Él nos oye de acuerdo a su voluntad. No de acuerdo a los caprichos tuyos. Porque cuando tú oras así, tú no temes a Jehová. Porque andas buscando tus propios caminos. Yo te pregunto, ¿quién puede decidir mejor en tu vida? ¿Tú o Dios? ¿Por qué tienes que decidir tú? Cuando la Biblia dice que tú eres hijo y al hijo lo dirige el Padre. Tú eres siervo y al siervo lo dirige el Señor. No te quieras ir por encima del Señor y del Padre. Porque Él trazó, tú andas en obras preparadas desde la fundación del mundo. No te salgas de ellas. El que teme a Jehová se va a mantener en sus caminos. Y ese es su tesoro. Porque el temor de Dios te cuida del mal. Yo quiero andar en las llamas eternas. Yo quiero ser como esa zarza que el fuego le cayó encima, ardía pero no se consumía. Yo quiero terminar con un pasaje de la Escritura. Primera de Timoteo, capítulo 6. Dice el versículo 3 para que entendamos. Pablo a Timoteo. Dice 6.3, primera de Timoteo 6.3. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad. ¿Sabe lo que significa la palabra piedad? Si hay una palabra que describe lo que es el temor a Dios, es la piedad. La palabra piedad para los griegos era lo que se le da a los dioses, el temor y la devoción que se le debe a los dioses, en resumen. Y Pablo toma la palabra piedad usada por los impíos y la trae. Estoy hablando de la palabra griega que usa aquí, ¿no? Porque la palabra piedad está en todos los idiomas, ¿no? Pero hablo aquí, la palabra griega. ¿Cómo lo usaban los griegos, esta palabra que Pablo usó aquí? Entonces, él la toma y la palabra piedad resume lo que es el temor de Dios. Todo lo que implica el temor de Dios. Que amarle, creerle, conocerle, entenderle, apartarnos del mal, querer agradarle, ponerlo a Él en el lugar que se merece, porque Él es el todo. La piedad representa todo lo que Dios pide de un cristiano, que es el temor a Dios. Así se define como parte de la traducción, el temor a Dios. Escuchen lo que sigue diciendo. Dice, desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad. Diga, para el temor de Dios. Porque ser justo, ser piadoso, es lo mismo, ser temeroso de Dios. Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso. Para poco, aprovecha para algo, para el cuerpo.
Pero después el cuerpo se pone como una pasa de la grande. Y ya cuando ya no hay más, cuando las cirugías ya no funcionan porque no hay nada más que estirar y ya la piel no tiene fuerza para más estiramiento, ni hay lugar para donde amarrar esa piel. Entonces ahí se acabó todo. Pero la piedad permanece para siempre. ¿No? Fíjate, esto es un tremendo ejemplo. No vayan a tomar mal con algunos que toman este texto para decir, no me importa engordar, no me importa, no, ahí dice la piedad. No, eso no es el mensaje. Para poco aprovecha, pero aprovecha. Por lo menos te vas a morir más saludable. Aprovecha. No, estoy bromeando, pero tómenlo en serio. El ejercicio corporal aprovecha poco, porque tus años son pocos. Relativamente son pocos. Por un tiempo te va a ver muy bien, muy bonito. Pero un momento que ya no hay más que hacer y se acaba todo. Pero la piedad permanece. El temor a Dios es tu tesoro. No te olvides de eso, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha. Wow, qué tremenda dieta. Dice el 4:8, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Santo Dios. Diga, el tesoro mío es el temor a Jehová, es ser piadoso. Yo te lo voy a aplicar espiritualmente hablando. Mis hermanos, cuando uno enfatiza una verdad en la Biblia, generalmente la gente piensa que uno está negando la otra. Por ejemplo, aquí, como dije, el ejercicio corporal para poco aprovecha. Algunos lo toman eso para no cuidar su salud. Eso no es lo que dice aquí. Está comparando que eso se acaba. El beneficio dura poco tiempo. Pero la piedad es para este siglo y para el venidero. Es tu riqueza. Yo puedo detenerme, ojalá que un día Dios nos permita hablar de prosperidad para poder aclarar tantas cosas dentro del contexto bíblico. Para ver que Dios es un Dios de salud, de prosperidad, de paz y en abundancia. Pero todas sus promesas es para los que le temen y para los que le creen. En el Nuevo Testamento, para los que le creen, porque el que teme a Jehová le cree. Parte del package plan de que contiene el temor a Jehová es el creerle y amarle y entenderle y querer agradarle. El que es el temor a Dios es algo, y la piedad envuelve en todo lo que es la vida de un hombre que sirve a Dios. El problema es la motivación del corazón. El que teme a Dios tiene una prioridad y su prioridad es Dios. Miren, escúchenme. Mírenlo de esta manera. La relación que tenemos con Dios es una relación de corazón. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Cuando Dios pide algo de ti, dice, dame, hijo mío, tu corazón. ¿Por qué Dios pide tu corazón? Porque en el corazón se toman las decisiones. En el corazón está todo. Dios le dijo a Abraham, toma a tu hijo, a tu único, a Isaac, a quien tú amas, y ve, sacrifícamelo en uno de los montes de Moriah. No le estaba pidiendo al hijo, le estaba pidiendo el corazón, que lo tenía en el hijo. Inmediatamente Abraham le iba a ofrecer al muchacho. Dice, ¡hey! Ya no tienes que matarlo. Solamente te quería probar. Ya yo sé que tengo tu corazón. Ya basta. El que le dé el corazón a Dios, Dios no le pide más. El que no le dé el corazón le va a estar pidiendo hasta que se muera. Escúchame. Si Dios lo que pide de ti es el corazón, entonces ¿por qué tú no pides el corazón de Dios? Dame, Padre, tu corazón.
Porque el entendido dice, si Dios anda detrás del corazón, lo más importante es el corazón. Ahora, si yo ando detrás de Dios, entonces debo andar detrás de su corazón. Y el que teme a Jehová no anda detrás de la mano de Dios, que es el poder de Dios, la bendición de Dios, el pacto de Dios, la promesa de Dios, lo que Dios puede hacer por ti. Anda detrás de quién es Dios para ti. Yo quiero ser como tú, no tanto tener lo que tú tienes. Porque si Abraham a darle al corazón ya le dio al hijo y le dio todo, pues Dios te dice lo mismo. Dios te dice, yo te di mi hijo es mi corazón. Te di todo. ¿Por qué no pides mi corazón? Porque el que teme tiene una prioridad y es Dios, su corazón y todo lo que es de Dios. El que anda detrás de Dios ni siquiera tiene que pedir. No porque sea malo pedir. Aún él mismo te dice, pide y yo te daré. Pero ni siquiera tiene que pedir. Dice Jesús, los gentiles andan haciendo tantas oraciones y hacen tantas cosas. Dice Jesús, pero vuestro Padre sabe de qué cosas usted tiene necesidad. Él lo sabe. Y no estoy diciendo que no hay que orar, porque Él mismo te manda a orar. Pero dice la palabra, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Diga, el temor a Jehová. Y las demás cosas son añadiduras. Quiere decir que si yo busco el reino, le temo, tengo el tesoro, mi tesoro es Jehová en la tierra de los vivientes. Mi porción es Jehová, el tesoro. Temer a Dios es tener a Dios, es querer a Dios, es anhelar a Dios, es darle prioridad a Dios en la vida. Y las demás cosas son añadidas. Amén. Quiere decir que si yo busco a Dios y tengo el corazón de Dios, todo lo de Dios es mío por consecuencia. Nos dio al Hijo y con el Hijo todas las cosas. ¿No dice la Biblia eso? ¿Y por qué tengo yo que andar detrás de algo que yo tengo? ¿Por qué tengo yo que perseguir algo que debe perseguirme a mí? El bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. En otras palabras, la bendición es una consecuencia para aquel cuyo tesoro es Dios. Entonces, enseñar correctamente la palabra es llevar la gente a Dios. Y Dios se encarga de bendecir a su pueblo. Amén. El verdadero profeta es el que lleva al pueblo a Dios. No aquel que llena de avaricia el corazón en cuanto a lo que Dios ofrece. Porque el que anda detrás de los panes y los peces nunca encontrará a Jesús. Pasa al capítulo 6 ahora, donde íbamos a leer. Escúchame esto. Voy a leer rapidito porque el tiempo ha pasado. Dice el 3, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad. Mire, conforme a la piedad, conforme al temor de Dios. Está envanecido. ¿Cómo está? El que enseña otra doctrina que no lleva a la gente a la piedad, perdónenme, está envanecido. Nada sabe, aunque haya pasado por un seminario. Delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen, ¿qué es lo que nacen de la codicia? Envidias, pleitos, blasfemias y malas sospechas. Disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Cuando Pablo habla de los últimos días, dice avaros, calumniadores, crueles, sin santidad, sin afectos natural, implacable, y después que termina dice, a los tales evita. Y no evita Perón, evita de evitarlos. Aquí dice, apártate de los tales. Apártate de los tales. No te están llevando al tesoro de Dios.
Y déjame decirte, te voy a decir algo más. Te lo digo proféticamente porque Dios me lo reveló. Dios me dijo, en el mensaje de prosperidad que se predica hoy en la iglesia, se esconde avaricia. Y los que lo predican no quieren que el pueblo prospere, sino que el pueblo traiga para ellos ser ricos. Y después tomar la prosperidad, o sea, las riquezas que han recibido a través de la manipulación, y presentarla como una evidencia de que Dios está con ellos. Pero Dios en el desierto hizo milagros como en ningún otro lugar. Sacó a Israel de Egipto, humilló la soberbia del faraón, convirtió a sus dioses en plagas, abrió el mar rojo, puso la nube de día y de noche, abrió la peña, mandó el maná, protegió a su pueblo, hizo milagros extraordinarios y luego dijo, por 40 años he estado disgustado con esta nación. Así que la bendición de Dios no significa que Dios está contento, significa que Dios es fiel, aunque seamos infieles. Yo prefiero que Dios me dé cuando está contento y no que me dé simplemente por fidelidad a un pacto. Mi pacto es Dios y agradarlo el fin de mi vida. Eso dice mi Biblia, y así vivieron los piadosos. Aquí está hablando a los maestros. Si predican avaricia, apártate de los tales. De la abundancia del corazón habla la boca. Escuchen ahora. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. ¿Qué significa la palabra tesoro en el Antiguo Testamento? Almacenar, atesorar. La piedad es nuestro tesoro. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Dice, pero pastor, tenemos necesidades. Dios lo sabe. Dios lo sabe. ¿Tú crees que tú quieres estar mejor que lo que Dios quiere que tú estés? Yo lo que te estoy diciendo es que deje que sea Dios el que cuide de ti. Que sea Dios el que decida por ti y decida qué darte y qué no darte. No manipule el don de Dios. No manipules el don de Dios. Pero gran ganancia la piedad acompañada de contentamiento. Gloria a Dios. Qué tremenda verdad. Qué tremenda verdad. Wow. Temer a Dios, servirle con ese mismo temor y estar contento. Hay personas que su alegría es tener dinero en el banco, es tener un buen auto, es tener un buen auto. Es tener un buen auto. Me gustaría testificar de la fidelidad de Dios para ver que lo de Dios funciona. Cuando yo tenía 16 años y Dios me llamó, yo le dije a Dios, voy a ser médico, dejo todo, pero úsame, porque voy a dejar lo mío para hacer lo tuyo. ¿Es un pacto con Él o Él es un pacto conmigo? Porque no tenía ni edad ni estaba en un ambiente para pensar de esa manera. Mi esposa a veces me dice bromeando, me engañaste. Sí, porque yo le dije que íbamos a ser misioneros y nos íbamos a ir al campo misionero. Y después vinimos a Estados Unidos para seguir estudiando y aquí nos secuestró Dios al ministerio pastoral. Y yo le ofrecí 3 cosas. Le dije, si te casas conmigo te doy 3 cosas. Sacrificio. Y ya tú sabes lo que sigue, sacrificio. ¿Saben por qué? Porque yo decidí entregarme. Yo lo creí. Yo lo creí.
Donde yo estaba no había que sacrificar. Entonces miren ustedes, yo quería sacrificarme para Dios y Dios me trae a Estados Unidos, ¿sabes? Un misionero en Estados Unidos. Donde yo en la denominación que estaba tenía un buen salario, tenía plan médico, me daban apreciación del auto todos los meses, que tuve 3 autos nuevos en 7 años, porque me daban un dinero mensual para pagar el auto. Estaba muy bien. Y yo decía, ojalá me rebajen el salario, decía yo, para yo poder sentirme que estoy haciendo algo para Dios, porque caramba, estoy tan bien aquí, yo quiero ser misionero. Por eso cuando salgo de allí decido renunciar al salario y renuncié por 8 años al salario. No estoy diciendo que fue una buena decisión, porque Dios me regañó por eso muy fuerte, porque el obrero es digno del salario. Lo estoy contando no para decir que yo no me equivoqué, sino para decir que Dios mira el corazón y sabe en pos de qué andamos. Todo lo que yo tengo, Jehová me ha tenido que obligar a tenerlo. Recuerdo el primer auto que yo tuve nuevo aquí en la iglesia. Después que me regalaban todos los autos viejos, que ustedes saben, que andaba con los autos de los hijos que me los regalaban. Y me decían los siervos antes, usted es un hombre próspero, tu iglesia es bendecida, deje ese auto viejo. Y yo decía que yo no es un auto que me representa a mí. Tranquilo, yo tuve autos nuevos, eso no es mi problema. Yo quería sentir que yo estaba entregado a Dios. Mandé a mi esposa a trabajar. No, un error, pero no importa, Dios mira el corazón. Lo que yo quiero decir es que aún yo rehusando la bendición, como quiera Jehová no dejó de dármela. Es lo que yo quiero enseñar. ¿Ok? Me impuso un auto sin yo querer, hasta me dio sueños, me lo mostró en sueño el color y ese es. Me obligó y lo tuve por obligación y Dios lo sabe, que es verdad, que no miento. Después comenzó a mandarme profetas, te voy a dar una casa, te voy a dar una casa, una casa. Y hasta un día pelearon 2 profetas, dos mujeres, 2 hermanas, en un culto de oración en Manhattan. Porque decía, tú sales con eso ahora. Estamos en un momento de oración bien importante y tú sales con que Dios le va a dar al pastor una casa. Dios, más tranquilas, no peleen por eso. Las oraciones de ustedes no van a determinar nada. Eso lo decide Dios. Y ustedes recuerdan que me decían, déjate bendecir. Y yo, pues yo estoy bendecido, le decía yo. Estoy bendecido. Yo tengo un techo, tengo que comer. Estoy feliz. No hay problema eso. Yo viví en Brooklyn, donde mi mamá vivía unas cuadras y nunca la dejé entrar a mi casa para que no sepa cómo yo vivía. Cuando yo vivía bien, porque yo por causa del Señor lo quería hacer. Y le dije, si tengo una casa nunca va a salir del dinero del diezmo, si no, no la quiero. Y me la dio sin el dinero del diezmo. Me la impuso. Pues yo le decía, yo no quiero casa, yo tengo un techo, yo estoy bien, le decía yo a Dios. Si yo le cuento los detalles, El último detalle es que viene una persona, una hermana, ustedes saben esta historia, a la mayoría se lo digo ahora por testimonio, y me dice, Dios me dijo que te regale un auto. Y Marco es testigo que estaba conmigo, que le dije, yo no necesito auto, tengo 2. Necesito auto. Pero Dios dice que le dé un auto. Y un buen auto. Usted debe tener el mejor auto que debe estar ahí en esa, porque usted es el siervo de Dios. Yo no creo mucho en eso. Yo le dije, yo no necesito auto. Y ella comenzó a insistir. Me llevó al internet y me mostró el auto. Yo dije, está loca. Esta persona está loca. Un Mercedes que costaba $80,000. Santo Dios. Yo le dije, tú eres loca. Yo ni 40,000 invierto en un Mercedes. Me doy 80,000. Y sigue ahí. Y yo que no, ya que si duré 6 meses, Marco me testigo, desanimándola, no haga eso, una locura, es una demencia, yo no necesito auto. Y dale, que Dios le dijo. Que Dios le dijo. La hermana enfermó y pensaba, porque estaba al borde de la muerte, pensaba que estaba así porque no había obedecido. Me llamó un día y le digo, tú eres loca, pastor, creo que estoy así porque no he obedecido. No, hermana, tranquila, eso no es, son cosas tuyas. No, Dios me dijo. Comienzo yo a decirle, al final que no la podía convencer, bueno, vamos a una cosa, ya que tú dices que Dios te dijo, entonces, ¿por qué no te compro un auto
con la mitad y la otra mitad se la da. Primeramente le propuse que lo diera todo al Señor para la construcción, pero dice que no, eso no fue lo que Dios le dijo. Y después dice, después yo como no, vi que no lo voy a conversar, dale la mitad de los 40 mil al Señor y entonces compre el auto. No. ¿Sabes lo que me dijo? Pastor, yo voy a ser honesto. Yo quiero ese auto para mí. A mí me gusta ese auto y lo quiero para mí. Pero Dios dice que para usted. En otras palabras, tristemente fue a usted que se lo dio. Así me dijo delante de Dios, sí. Es para mí que lo quiero, pero Dios dice que es para usted. Santo Jehová. Sigo insistiendo que no. 6 meses duré, Dios me testigo. A los 6 meses la hermana fue al concesionario, dealer, dio un down payment o un inicial y trajo los cheques y me dijo, ahí está, si usted quiere ir, búsquelo o deje que se pierda dinero, problema suyo. Ya yo obedecí a Dios. Dios me testigo que no exagero. Así que salgo yo a buscar un Mercedes de $80,000 sin querer Mercedes de $200,000. Dios me testigo. Voy allá, traigo el auto. Fui con uno de mis hijos, que no es de acá, que le apela mucho la prosperidad. Y yo quise honrarlo y lo llevé. Y hasta le dije que guiara el auto. Creo que fue el primero que lo guiarlo aquí en el estacionamiento aquí. Que te divierta con el carro. Y él se echa a llorar. Él se echa a llorar. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Dice, pastor, y pensar que hay predicadores por ahí que insinúan que necesitan un auto Mercedes, que Dios se lo va a dar, que lo confiesan para que se lo den. Y usted que no lo quiere, Dios se lo da. Es como Dios lo honra. Santo Jehová. Hermanos, ustedes saben cuando usted tiene un carro en su casa viejo allí en el patio. Así tengo yo el Mercedes. Debajo de un árbol, casi no lo uso. En 5 años tiene solamente 8,000 millas. Lo uso para que no se dañe. Honestamente, lo uso para que el motor no se dañe. Cuando a veces quiero buscarle defecto al Mercedes, me dice Dios, cállate la boca, representa tu ministerio. Te quise honrar. Te quise honrar. No hables de él. Esa mujer era la heredad de su mamá. Vendió la casa y se la dieron. Y te están dando la heredad de su mamá. Y yo, ay Señor, ni defecto le puedo buscar al Mercedes. Hace unos meses tuve que ir a predicar a Conérico. Y yo dije, como es una buena área, tranquila, quizás nadie se alarme con el bendito Mercedes. Y fui, y el pastor ya sabía del testimonio, así que no tuve que decirle, vi el Mercedes, lo estaciono, entro, prediqué. Y cuando salí, Dios mío, que los hermanos no vean ese auto. Y salí corriendo, cogí el auto para que no me vean. Me daba vergüenza andar con el Mercedes. En vez de darme otra cosa, me daba vergüenza. ¿Saben por qué me da vergüenza? Porque si yo fuera pastor de ricos y de empresarios, no me diera vergüenza. Pero yo soy pastor de personas de cierto nivel económico. Yo no necesito nada de eso para ser feliz. Dios sabe que muchas veces llorando le dije, Señor, olvídate esas bendiciones y dame lo que tú sabes que yo estoy pidiendo. Que tú cumplas tu propósito en esta iglesia y en las naciones. Eso sí yo lo quiero. Amén. Así que, ¿saben qué? Solamente lo he metido aquí una vez porque iba para New Jersey y tenía que pasar a buscar a mi esposa que va por aquí, pase por acá. Yo no lo quiero ni traer aquí, me da vergüenza andar con esa cosa. Porque usted anda en la calle y todo el mundo está. ¿Y cómo? ¿Cuánto vale? ¿Qué pasó? ¿Qué lindo? ¿Qué tal? Ay, madre mía. Perdónenme. Ahora, yo le estoy haciendo culto estoy haciéndole culto a la pobreza. No, mis hermanos. No, yo le estoy diciendo que aunque yo no ando buscando eso, ni siquiera lo he querido, me lo ha impuesto. Yo lo recibo porque es Dios que me lo está dando.
el bien y la misericordia te seguirán todos los días de tu vida. Donde está el tesoro, está el corazón. El tesoro es el temor a Jehová. Es el tesoro. No te preocupes qué has de comer o qué has de beber. Tu Padre sabe lo que busque el reino y su justicia. Las demás cosas serán añadidas. Te lo aseguro que serán añadidas. Porque Dios quiere prosperar a su pueblo, quiere bendecir a su pueblo con salud, con un hogar feliz, con honra, con dicha, con abundancia. Pero Dios no quiere que tu corazón se ate a nada de eso. Tu corazón debe estar atado a Dios, solamente a Dios. Amén. Y termino diciéndote que en este contexto, donde yo te lo describí, de los enemigos que nos rodean y toda la aflicción que describe este tiempo, hermanos, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Guarda tu tesoro. Tú no tienes nada en este mundo que sea de más valor que el temor a Jehová, que representa que Dios te eligió, te llamó, te salvó y derramó su conocimiento y su entendimiento dentro de ti. Ese es tu tesoro en la tierra. Y trata de entenderme en el contexto, por el amor del Señor. No te estoy diciendo que tú no tengas deseo de tener nada. No, ese es mi sueño. O sea, eso no es mi predicación. Mi predicación es que tú busques primeramente el reino de Dios y su justicia. Y Dios promete que las demás cosas serán añadidas. Que tu tesoro es Dios y su temor. Aún aquí habla de seguridad, de sabiduría, de ciencia, de todo lo que Dios ofrece. Todavía lo más importante es el temer a Jehová. Cierra tus ojos. Padre bendito, Dios eterno, Dios bueno, Dios fiel, Dios verdadero. Gracias te damos por tu palabra. Dios mío, cuánto necesitamos esta verdad, nosotros y toda tu iglesia en las naciones. Porque hoy hay un espíritu de codicia que nos ha invadido, donde se nos enfatiza tanto las bendiciones, que ya nos hemos olvidado del Dios de las bendiciones. Se nos habla tanto de la prosperidad que ya no sabemos que nuestra prosperidad eres tú mismo, Dios. Enséñanos lo que es correcto, la piedad, que tiene ganancia en esta vida y en el siglo venidero. Enséñanos la manera correcta, Dios mío. Ayúdanos a buscarte a ti, tú te encargas de nosotros. Tú nos dices, ocúpate de mis asuntos, que yo me voy a ocupar de los tuyos. Ese es el reino tuyo, Señor. Ayúdanos a apreciar, a estimar y a valorar la piedad y el temor que nos has dado, más que cualquier otra cosa, más que el oro, más que la plata, porque todas esas cosas sin duda van a ser añadidas. Pero Jehová Dios, que crezcamos en ti. Mi hermano, mi hermana, Dios solamente en este día quiere presentarte la vida, presentarte lo que Él considera de más valor y que debe ser lo que tú debes más estimar. Su temor, que representa todo lo que Dios te ha dado en Cristo. Ese hombre nuevo que fue creado según Dios en justicia y santidad de la verdad, donde está el Espíritu Santo, y desde allí Él depositó el temor en tu corazón para que tú ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza y con toda tu alma. Que Dios sea tu porción en la tierra de los vivientes. Que Dios sea tu tesoro. Amarle y agradarle es el todo para ti. Y no tengas preocupación, porque Dios te va a dar mucho más de lo que tú pides y de lo que tú entiendes. Porque su generosidad es más grande que tu necesidad. Y su fidelidad y su amor más grande que tu aspiración. Que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo
Jesús. Amén. Esperamos que este mensaje haya sido de edificación para tu vida. Si deseas recibirlo en su forma original, puedes solicitarlo a El Amanecer de la Esperanza, P.O. Box 70, Bronx, Nueva York 10473. O visítanos a nuestra página web www.elamanecer.org. Dios te bendiga.